Nos quedan unos pocos minutos, así es que vamos a comenzar el capítulo 27. En este capítulo 27 estudiaremos el altar de los holocaustos y sus utensilios. También el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas. Leamos entonces los primeros 3 versículos de este capítulo 27 de Éxodo. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Los muebles en el atrio son hechos de bronce y hablan del pecado. La cuestión del pecado debe ser arreglada en el atrio antes de entrar al lugar santo. Todos los muebles en el lugar santo describen la comunión con Dios y la adoración de Dios. No hay pecado en el lugar santo. La cuestión del pecado debe tratarse en el atrio. El hombre se para afuera. Ahora, ¿cómo se va a acercar a Dios? Lo primero que debe tener es un sustituto que muera por él. El hombre puede evitar por un tiempo su encuentro con Dios, pero si quiere llegar a Dios y no morir, debe tener un sustituto. Alguien tendrá que morir en aquel altar de bronce por él. A veces a ese altar se le llama la mesa del Señor. Es llamado el altar de los holocaustos. Es donde Dios trata al pecador. Habla de la cruz de Cristo y del hecho de que Él es realmente quien murió en el lugar de los hombres. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 2 dice, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Cristo fue nuestro holocausto. El altar fue hecho por el hombre, pero el modelo está en el cielo. La cruz fue el altar del sacrificio escogido por Dios. El Señor Jesucristo fue entregado a morir en la cruz según el plan determinado y el preconocimiento de Dios. Por eso, Cristo es más que simplemente un buen hombre. Sí, Él era un buen hombre, pero también era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No hay acceso a Dios sino por medio del altar de bronce. Allí, una víctima debe ser sacrificada y debe ser aceptada como el sustituto. Amigo oyente, Cristo se ofrece hoy como su sustituto. Acéptele y obtenga así la vida eterna. Que el mismo Señor le ayude a dar este paso trascendental que marcará su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo 27 de Éxodo. Esperamos contar con su siempre amable y fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del capítulo 27 de este segundo libro del Antiguo Testamento, y estábamos hablando del altar de bronce. Decíamos que este altar es llamado el altar del holocausto. Cristo fue nuestro holocausto. El altar fue hecho por el hombre, pero el modelo está en el cielo. La cruz fue el altar del sacrificio escogido por Dios. El Señor Jesucristo fue entregado para morir en la cruz según el plan determinado y el preconocimiento de Dios. Por eso, Cristo es más que simplemente un buen hombre. Claro que Él era un buen hombre, pero también era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No hay acceso a Dios sino por medio del altar de bronce. Allí, una víctima debe ser sacrificada y debe ser aceptada como el sustituto. El apóstol Juan en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 29, nos dice, «El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El apóstol Juan habló de Cristo como aquel sustituto sobre el altar de bronce. La cruz llegó a ser el altar de bronce en aquellas últimas 3 horas cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra y Cristo pagó con su vida los pecados del mundo. En Juan 1:12 leemos, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». El hombre no puede adorar, ni orar, ni servir a Dios, sino hasta cuando llega al altar de bronce. Cada sacerdote y todos los levitas tenían que venir a este altar. Si el sacerdote y los levitas no pasaban por el altar de bronce, no tenían ningún acceso a Dios.
Y si nosotros no acudimos a Dios por medio del Señor Jesucristo, tampoco tenemos acceso a Él. Jesucristo no es tan solo el Cordero que murió por nosotros, sino también el Cordero resucitado. El apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 5:6 que vio un cordero como inmolado. El altar de bronce estaba a la entrada del tabernáculo. La cruz de Cristo viene antes del cielo. Fue levantada aquí en la tierra, pero no hay otra entrada al cielo, sino solo mediante esta cruz. El bronce que cubría el altar habla de juicio. La madera de acacia cubierta de bronce habla de su fuerza para el sacrificio. Los cuernos en el altar también hablan de la fuerza. El altar es cuadrangular. Eso quiere decir que era tan largo como ancho. Esto habla del hecho de que era un lugar donde el acceso a Dios era igual para todos. Hablamos hoy en día en cuanto a que todos los hombres son iguales. No estamos de acuerdo con esa idea. Todos los hombres no son creados iguales, pero todos los hombres son iguales cuando llegan a Dios. Deben acudir a Dios como pecadores y tienen que llegar a la cruz primero. Note usted que la altura del altar de bronce es igual a la del propiciatorio. La misericordia y la justicia de Dios son iguales. Dios no es desproporcionado. Cuando le salva a usted, Él no se derrama en mucho sentimentalismo. La pena ha sido pagada y la misericordia de Dios se le extiende a usted y suple su necesidad. Consideremos ahora el atrio del tabernáculo. Leamos el versículo 9 de Éxodo 27. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Y ahora pasando al versículo 16 leemos, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. De nuevo los colores de las cubiertas cuentan una historia. El azul era un color celestial y hablaba del hecho de que Cristo viene del cielo. La púrpura, un matiz de azul y escarlata, habla de la humanidad de Cristo y de la sangre que Él derramó por el género humano. Esta era la cubierta para la puerta del atrio, el lugar por donde entraban los sacerdotes y los levitas. Esta entrada tenía solamente 5 codos de altura, mientras las columnas alrededor del tabernáculo eran de 100 codos por 50 codos, y estaban todas cubiertas de lino blanco. Separaba a los de adentro de aquellos que se encontraban afuera. Veamos ahora el aceite para las lámparas. La conclusión de este capítulo 27 de Éxodo es muy interesante. Trata del aceite para las lámparas, y es extraño que este asunto aparezca precisamente aquí en este lugar en particular. Veamos los versículos 20 y 21 de este capítulo 27 de Éxodo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El aceite, como ya hemos dicho, habla del Espíritu Santo de Dios. Zacarías dio su interpretación del candelabro de oro en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que dice, «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». La luz es lo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino que tomará las cosas de Cristo y nos las revela. La luz ardiente habla de Cristo. Ahora, todo eso ha cambiado. El Señor Jesucristo ha regresado al cielo. Y Mateo 5:14 nos dice que ahora usted y yo somos la luz del mundo. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amigo oyente, usted y yo no producimos mucha luz. Es solo el Espíritu Santo de Dios quien nos puede usar. En la primera descripción que tenemos de Cristo en el libro de Apocalipsis, lo vemos andando en medio de los 7 candeleros. Él trata de mantener viva la luz testificadora y ardiente en la tierra. Debemos ahora decir una palabra o dos en cuanto a 2 muebles que todavía no se han mencionado. Uno de ellos es el altar del incienso que se menciona en Éxodo, el capítulo 30. Si usted fuera para adorar a Dios, tendría que pasar por este altar.
El otro mueble que todavía no se menciona es la fuente de bronce. La fuente lo limpia uno para poder adorar a Dios. En el altar de bronce uno recibe a Jesucristo como su Salvador. Y en la fuente de bronce uno es lavado y limpiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces le es permitido ir para adorar a Dios. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 27 de este libro de Éxodo.